Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Hola, te habla el pastor Martín Portillo de la Iglesia Bautista de Lakeland. Nuestra reflexión de hoy se titula No importa cuán lejos te vayas, basada en Lucas capítulo 15 versos 20 al 24. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La lectura anterior corresponde a una de las historias más hermosas contadas por Cristo, la historia del hijo que, dejando a su padre, desperdició toda su herencia, cayó moral y espiritualmente hasta verse comiendo con los cerdos, pero entró en sí y decidió regresar de donde había caído, a la casa de su amoroso padre. David Radin nos cuenta en su propia experiencia lo siguiente: Recuerdo cuando volví a casa después de haber estado en la Armada durante la Segunda Guerra Mundial. Mi casa se encontraba muy lejos en el campo, tanto que cuando salíamos de cacería teníamos que ir en dirección a la ciudad. Nos habíamos mudado allá cuando yo tenía 13 años, por cuestiones de la salud de mi papá. Criábamos ganado y caballos. Los que nacen en una hacienda suelen lamentarse por la rutina del trabajo y la soledad. Pero para mí, regresando de la ciudad en ese entonces, la casa de la granja era un Edén. Comencé a cuidar un rebañito de ovejas, de aquellas que están completamente cubiertas de lana, excepto la parte negra de su nariz y las puntas de las patas. Mi papá las ayudaba a que tuvieran sus crías cuando parían, y podía distinguir sin problema a cada una en el rebaño desde la distancia. Yo tenía un hermoso carnero. Nuestro vecino era un hombre pobre y tenía un precioso perro y un pequeño rebaño de ovejas que quería cruzar con mi carnero. Me preguntó si se lo podía prestar y él, a cambio, me dejaría escoger entre las crías de su preciado perro. Así fue como obtuve a Teddy, un perro negro pastor escocés. Teddy fue mi perro y haría lo que fuera por mí. Siempre me esperaba cuando yo regresaba de la escuela, dormía junto a mí y cuando lo llamaba con un silbido, venía corriendo aun cuando estuviera comiendo. Cuando me fui a la guerra, no sabía cómo dejarlo. ¿Cómo se le puede explicar a alguien que quieres tanto que tienes que dejarlo y que mañana ya no vas a perseguir marmotas con él como siempre? Así que ese primer momento, al volver de la Armada a casa, fue algo que casi ni puedo describir. La última parada del autobús fue como a 20 kilómetros de nuestra granja. Llegué como a las 11 de la noche y caminé el resto del camino a casa. Eran como las 2 o 3 de la mañana cuando llegué a medio kilómetro de mi casa. Estaba muy oscuro, pero conocía cada paso del camino. De repente, Teddy me oyó y comenzó a ladrar como advertencia. Entonces silbé solo una vez. Los ladridos cesaron. Supe que me había reconocido y sabía que un enorme bulto negro se aproximaba a mí desde la oscuridad. Casi de inmediato lo tenía en mis brazos. Lo que más me impacta hoy es la elocuencia con que ese inolvidable recuerdo me habla de mi Dios. Si mi perro, sin ninguna explicación, me quiere y me recibe de nuevo, luego de todo ese tiempo, ¿no me recibirá mi Dios? No importa cuán lejos te vayas, cuán distante te sientas de Dios. Mientras vivas, mientras tu corazón tenga latidos, regresa a Él. El peso del pecado nos hace sentir que no merecemos su perdón.
O quizás creemos que Él se ha olvidado de nosotros porque las cosas no van como deseamos. Dios te ama y desea reencontrarse contigo. Él te ofrece su amor, su perdón y su ayuda en medio de las tempestades que estás atravesando. No desperdicies más tu tiempo buscando paz o consuelo en las cosas que jamás te podrán ofrecer lo que Dios te puede dar en abundancia: perdón, gozo, paz y fuerza para vivir. Jamás olvides que Dios está a la orilla del camino esperando que decidas regresar. Y cuando lo hagas, correrá a tu encuentro y podrás disfrutar de estar a los pies del Salvador y buen Pastor, que sin importar cuán lejos estuviste, te espera amorosamente si vienes a Él arrepentido. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.